Muy bien, tenemos mucho gozo, mucha alegría de parte del Señor, de poder disfrutar de este precioso tiempo que Dios nos concede en su presencia, disfrutar de las alabanzas, de la adoración, de las oraciones elevadas con tanto gozo, con tanta fe, con tanto anhelo del corazón delante de Dios. Y creemos profundamente que Dios escucha el ruego de su pueblo. Gracias a Dios por las expresiones de los niños que ellos nos han guiado en este culto, en las canciones y también en las oraciones. Dios bendiga a nuestros niños. Quiero en esta ocasión compartirle la bendita y poderosa palabra de Dios, que ella está en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10. Quiero que vaya por favor conmigo allá a la Biblia y vamos a leer algunos versículos de bendición para todos nosotros. Capítulo 10 del Evangelio según San Marcos, versículo 13, por favor. Y dice así la palabra de Dios, doy lectura como está escrito en el nombre del Señor. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viéndolos, Jesús se indignó. Quiero que destaque o subraye esa frase, por favor. Se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Que por la bendita y poderosa palabra de Dios seamos nosotros también en esta ocasión muy bendecidos. Hoy que estamos en familia y en tan especial tiempo que estamos reconociendo el regalo precioso que Dios ha dado a la familia, que son los hijos, ¿no? Los hijos. Hijos que están ahí, niños, bebés que están ahí, que están en los hogares con su familia. Hoy elevamos un culto en gratitud al Señor por ustedes, por el regalo precioso. Cuando ustedes nacieron, llegaron a este mundo, ustedes provocaron mucha alegría, un desorden en las familias, porque todos querían ver la guagüita, el niño, y trajeron muchos presentes en favor de ustedes. Ustedes movilizaron a muchas personas, algunos provocaron mucha alegría en risa, otros en llanto. De seguro que su mamá tuvo esa alegría y se emocionó junto a su padre en ver que había dado a luz un lindo niño, una preciosa niña. Así que ustedes vinieron a este mundo por voluntad de Dios y han traído mucha alegría a los padres. Generalmente los niños quieren ser adultos y Jesús está instalando una verdad quizá a la mente humana un poco extraña. Permítame decirlo de esa manera. Jesús dice que Él desea que los adultos sean niños. Y generalmente los niños quieren ser adultos. ¿Quién no recuerda esas etapas de los niños queriendo ser adultos? Las niñas poniéndose las cosas de las mamás, usando los utensilios de maquillaje, pinturas, porque quieren ser grandes, adultos. Pero Jesús dice que Él desea que los adultos ahora sean como niños. Esta reflexión la quiero puntualizar basada en esta frase. Los adultos serán como niños. Los adultos serán como niños. Dentro del orden lógico, primero es el matrimonio y luego los niños. Esa es la secuencia lógica que muchas veces es alterada. Hoy por hoy uno lo ve muy alterado eso. Pero de acuerdo al orden de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, es que primero sea el matrimonio y luego los hijos. Dios desea que los matrimonios tengan hijos. Esa es la voluntad de Dios. En los días que está escrito esta escena, este episodio que hoy leemos, los judíos en esos días miraban a los niños como una bendición y no como una carga. También veían a los niños como un rico tesoro de Dios y no una obligación. Hoy también nosotros, los seguidores de Dios, quienes formamos esta linda familia de Dios y que tenemos hijos, seguimos pensando de la misma manera, de que los niños son una bendición. Yo quisiera, papito, si usted está con sus hijos ahí, pequeños o cual sea la edad, pueda decirle, hijo, tú eres una bendición de Dios. Por favor, haga este ejercicio y le diga,
Mírelo a la carita y dígale, tú eres una bendición de Dios. Tú no eres una carga, eres una bendición de Dios. Pueda decirle, tú eres un rico tesoro de Dios y tú no eres una obligación. Muy bien, gracias por la obediencia, por hacer este gesto de bendición en favor de sus hijos. El salmista, precisamente el Salmo 127, que es tan precioso, inicia el salmista la plática diciendo que si el Señor Dios no edifica, en vano trabajan los edificadores. Y en uno de los versos allí, precisamente el verso 6, se está refiriendo a los niños y él dice, herencia del Señor son los hijos. Es una gran verdad. Herencia del Señor son los hijos. Cosa de estima, dice él, el fruto del vientre. Como saeta en las manos del valiente, son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Por eso los niños son una bendición. Gracias al Señor por los hijos. Gracias a Dios por esos vientres benditos que han podido cargar y han podido traer a este mundo hijos e hijas. El Salmo 128 continúa en esta misma línea, hablando de los hijos. Y el salmista ahí se refiere que los hijos son como plantas de olivos alrededor de tu mesa, dice. Así son los hijos, como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y también le da una esperanza a ese padre. Al finalizar el Salmo 128 le dice que vas a ver a tus hijos, de tus hijos, dice, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Termina ahí esa expresión bíblica. Nos está dando el Señor una promesa que va a ayudarnos a ver nietos, no solo hijos, sino a ver los hijos de tus hijos. ¿Cuántos se alegran por eso? Pero dentro de este orden, por favor, atendamos el orden bíblico. Entre este orden, ayúdenos Dios, líbrenos Dios, que nos ayude Dios para ver y nos dé el Señor la salud y ayude el Señor a nuestros hijos para que puedan ellos encauzar la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Matrimonio, hijos. Gracias, Señor, por enseñarnos esta verdad. Ahora, en aquellos tiempos el no tener hijos, a las familias, especialmente a las mujeres, les producía mucha tristeza. Y eso, de una u otra manera, traía desgracia a la pareja. Los padres acostumbraban mucho a traer a sus hijos delante de los rabinos. ¿Y cuál era el deseo de traerlos delante de los rabinos? Era para que los rabinos pudieran bendecir a estos niños. Y esa fue la razón que los padres ahora trajeron adelante de Jesús a sus hijos pequeños. Lucas 18:15, el evangelista Lucas también nos expresa de esa manera. Y traían, dice, los niños para que los tocases. Algunos eran niños, eran bebés, que venían en los brazos de sus padres. Otros eran más grandecitos, que caminaban por sí solos. Y Jesús los recibió a todos bien. A todos los bendijo. A todos los tocó Jesús. Pero quiero instalar ahora una pregunta viendo la reacción de los discípulos, teniendo tanta cercanía con su maestro, pero aquí se provoca como una confusión en sus mentes, en sus corazones, y ellos tienen una reacción negativa frente a esta situación que están viviendo. Los padres entendían que era bueno traer los hijos delante de los rabinos para que los tocasen y los bendijesen. Eso estaban haciendo. Encontraron a Jesús y ellos querían que Jesús hiciera eso. Jesús no se negó, al contrario, los puso de ejemplo. Ahora, quiero instalar una pregunta. ¿Por qué los discípulos reprendieron a la gente? ¿Por qué lo hicieron? Y al mismo tiempo trataron de alejar de Jesús a los niños. Probablemente ellos pensaban que le estaban haciendo un favor a Jesús. Es decir, quitar a los niños del camino de Jesús. Ellos pensaron que le estaban haciendo un favor para que no
que le quitasen el tiempo a Jesús y también por las largas caminatas que Jesús hacía junto a ellos. Y más encima tendría que atender los niños. Entonces ellos pensaron que si alejaban los niños de Jesús, le estaban haciendo un bien a Jesús. En otras palabras, lo que ellos estaban pensando, los discípulos, ellos consideraban que los niños no eran importantes. Extraña era la actitud de los discípulos, porque ellos consideraban que los niños eran un estorbo para Jesús. ¿Y por qué digo que extraña la actitud? Porque Jesús ya les había enseñado la importancia que tenían los niños para Él. Jesús les había enseñado que recibieran a los niños y que los recibieran en su nombre y que tuvieran cuidado para no hacer que ninguno de ellos tropiece. Allí en el Evangelio de Marcos, en este mismo Evangelio que estamos leyendo, pero en el capítulo 9, versículo 36, una vez más el Señor les está enseñando esta verdad. Pero ellos olvidaron lo que Él les había enseñado. La frase que tenemos aquí que yo les pedí que destacaran o subrayaran. La frase se indignó. Se indignó Jesús. Es demasiado sutil. Nuestro Señor en realidad se indignó tanto se indignó el Señor que abiertamente reprendió a los discípulos. Abiertamente lo hizo. Los reprendió porque ellos se estaban interponiendo entre los niños y Jesús. Luego les dijo que los niños eran mejor ejemplo del reino de Dios que los adultos. Miren cómo los reprendió y les dijo Jesús que el mejor ejemplo eran los niños que los adultos en el reino de Dios. Muchas veces nosotros les decimos a los niños que se porten como adultos. ¿Cuántas veces hasta uno mismo fue corregido de esa manera, que se portara como adulto siendo un niño? El niño es niño. Bueno, hay niños a veces que son muy inquietos. Pero de eso no vamos a hablar ahora. Hablemos de este niño que Jesús está mencionando, este niño bien portado, bien enseñado, como dice la Escritura, instruido, como dijo Salomón, instruye al niño en su camino, que cuando él sea grande no se va a apartar de él. Entonces, Jesús se indignó demasiado y que abiertamente reprendió a los discípulos y les dijo que era el mejor ejemplo del reino de Dios, los niños que los adultos. Le decimos, como dije muchas veces, a los niños que se comporten como adultos. Pero Jesús en esta ocasión está diciendo que los adultos imiten a los niños. Qué precioso es eso. O qué raro podríamos decir. El consejo que está dando Jesús. Nos está diciendo a nosotros que ya somos adultos que imitemos a los niños. La pregunta que quiero instalar frente a esta verdad de Jesús: ¿de qué manera son los niños un ejemplo para los adultos? ¿De qué manera? Quiero invitarlo a analizar un poco esto. ¿De qué manera los niños son un ejemplo para los adultos? Y quiero mencionar algunos ejemplos. Primero, los niños son un ejemplo en su humilde dependencia de otros. Y en eso debemos imitar. Los niños son un ejemplo para los adultos en su humilde dependencia de otros. Y así tenemos que ser nosotros. Y eso espera el Señor. En esa humildad de corazón, a depender del Padre de los cielos, nuestro Padre, a depender de nuestro Señor. El segundo ejemplo que los niños nos dejan, de qué manera ellos son ejemplo para que nosotros les imitemos, en su receptividad. Los niños son muy receptivos. La palabra receptivo quiere decir que recibe, que tiene la capacidad de recibir estímulos externos. Y quisiera mencionar algunos tips, como habían dicho,
algunos consejos o sugerencias. ¿Cómo podemos ser personas receptivas? No olvide que estamos descubriendo los ejemplos de cómo podemos imitar a los niños, porque Jesús es el que planteó esta verdad. Él no está invitando a los adultos a que seamos como niños. Entonces tenemos que descubrir cómo es el niño que Jesús estaba pensando. Primero dije que los niños tienen un humilde corazón manifestado en la dependencia de otros. Lo segundo, que hablé de la receptividad. Ser receptivo. Permítame entonces dar algunos consejos sobre cómo ser receptivo. Creo que eso va a ayudar. Para ser personas muy receptivas, debemos aprender a dejar a veces el pasado, esa sombra de pasado que a veces lo incomoda, lo daña, lo perjudica, no lo deja avanzar, lo incomoda por situaciones o por personas que lo han dañado. Y usted ve las personas y ahí aparece la sombra y usted, en vez de avanzar, retrocede porque hay un pasado. La palabra de Dios dice que las cosas viejas pasaron, el Señor las hace todas nuevas. Amén. Entonces, el pasado es un problema. Cuando hay un pasado malo, horroroso, dañino, si no logramos ponerlo delante de Dios para que Él lo quite y podamos mirar el horizonte con optimismo, ese pasado nos va a poner obstáculos para poder alcanzar el propósito o realizar el propósito de Dios que tiene para nosotros. Van a terminar la gente siendo amargada, frustrada, no feliz, porque el pasado le aparece en cada instancia, le aparece. Entonces, para poder ser personas muy receptivas, pero especialmente de la palabra de Dios, de los dichos de Él, de sus promesas, de su propósito, del consejo santo de Dios usado por hombres y mujeres de Dios, debemos ser personas receptivas. Y para ser buenos receptivos, debemos primeramente dejar ese pasado que daña. A veces hay gente que tiene cosas guardadas por años. Los niños no son así. Pueden discutir, pelear, llorar por un juguete, por alguna situación. Algunos de ellos a veces son más violentos, va y golpea a otro niño, pero en 2 tiempos ya están jugando de nuevo. Dejaron atrás el dolor, el pasado. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Que de esa manera debemos imitar a los niños. Dejar el pasado que daña, que lo ata, que no lo deja avanzar. Un siguiente consejo para ser receptivo es que tenemos que siempre ser agradecidos. Agradecer todo lo que la vida nos ha dado. La vida nos ha dado muchas cosas. El Señor nos ha regalado esta vida y a través de la vida Dios nos ha dado muchas cosas. Entonces debemos ser agradecidos por los detalles. A veces queremos agradecer cosas grandes, gigantescas, y tratamos de pensar qué cosas podemos agradecer y no encontramos. Pero nos olvidamos de esas cosas, esos detalles, esas cosas pequeñas. ¿Cómo no agradecer cuando hay alimento en la mesa, por ejemplo? Amén. La comida en la mesa. ¿Cómo no agradecer por los amigos? Si alguien tiene amigo o amiga, ¿cómo no agradecer a Dios? Sea leal. No defraude. Si alguien ha abierto el corazón con usted, no defraude, por favor. Sea leal. Aguante. No traicione. Porque a veces los amigos son amigos cuando van a la par en todo orden de cosas. Pero pronto alguien se dispara. A alguien le aparece el éxito y el otro todavía está estancado y a veces se distancian los amigos. Algo económico los distancia. A veces las relaciones los distancian. Porque uno tiene una bonita novia y el otro todavía no la conquista, se distancia. Porque otro tiene una linda casa o un vehículo, cosas. Porque otro tiene una asignación más notoria en la iglesia, se distancia. Entonces nunca fue su amigo. Lo quiso por conveniencia. Los verdaderos amigos se alegran en todo tiempo y son como un hermano en tiempo de angustia, dice el proverbio. Así es. Entonces debemos agradecer todo lo que la vida nos está dando y todo lo que el Señor, a través de esta preciosa vida que Él nos ha regalado, nos seguirá dando. Amén. Agradecer estos detalles, los amigos, agradecer por la familia. La gente a veces
agradece en la familia cuando ya no la tiene. Ahí llora, ahí trae cosas a la memoria. Quiere volver a tener a sus padres. Quiere abrazarlos, quiere darles un beso, quiere darles un regalo, pero ya no están. No fueron nunca capaces de hacerlo en vida. Y cuando ya están en el ataúd, cuando están con coronavirus, perdónenme que lo diga de esa manera, ahí quieren verlo, ahí quieren atenderlo. Y cuando ya no se puede. Y cuando tuvieron la posibilidad, lo ignoraron. Era a lo mejor el padre o esa madre que regañaba solamente. Vieron solo la parte negativa, no vieron lo positivo. Agradecer por la familia. Agradecer por las mascotas. ¿Cuánto nos alegran las mascotas? Dígame que no es así. Yo disfruto con unas que tengo. Son unas recogidas que alguien las botó. Pero aquí las cobijó mi hija y las hemos cuidado como que si las hubiésemos comprado. Y yo disfruto cuando ellas juegan, se dan vuelta y se muerden así. Y de repente se les pasa, aparece el diente y se quejan. Y yo de verdad que me río mucho con ellas. Y yo le hago cariño a una y vienen, son 3, imagínense. Así que Dios me ayude para poder seguirlas teniendo. Yo le hago cariño a una y la otra viene y quieren todas cariño. Como no agradecer por las mascotas que le alegran la vida. Las mascotas. ¿Qué más? Agradecer el hogar. El hogar son las personas que están dentro, que hacen un feliz hogar. Agradecer ese techo que usted tiene, donde vive. ¿Cuántas cosas más? Agradecer por las cosas que le han dolido en la vida. Hay cosas que a veces nos han dolido en la vida. ¿Quién le da gracias al Señor por eso? Darle gracias por esas cosas, porque ahí aprendimos una experiencia. Bendito sea Dios. Amén. Agradecer todo lo que Dios nos da en esta vida. Amén. Un siguiente consejo para ser receptivo: ayudar a quien usted pueda. Hágalo. A quien usted pueda. No que alguien se lo tenga que imponer, que le nazca. Hacerlo, esta acción de buena fe. Y hacer estas acciones desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Y eso va a ayudarlo a usted a ser una persona muy receptiva. Ayudar a quien usted pueda. Un siguiente consejo para ser buenos receptivos es aprender a cuidarse a sí mismo. Tenemos que cuidarnos a sí mismos. No olvidar que también este vehículo es el templo del Señor, del Espíritu Santo del Señor. Amén. Este es un tabernáculo que se va a desgastar. Por más veces que lo queramos cuidar, se va a desgastar. Pero lo importante es qué es lo que ocurre dentro de este tabernáculo. Amén. Que se renueve día a día, como dice la Escritura. Así es, Señor. Pero eso no quita que hay que cuidarse también. Amén. Un siguiente consejo: hay que desarrollar el potencial que está dentro de usted. Dios desea que se desarrolle, que salga a la luz. Así es. Sea usted perseverante. Haga las cosas con mucho amor, con devoción, con pasión. Eso hay que hacer. Desarrolle el potencial que Dios puso en usted. Gloria a Dios. Un siguiente consejo para ser receptivo: enfóquese. De eso se trata la vida, de vivir enfocado. Enfóquese en todas las cosas maravillosas que la vida le ha dado, que el Señor le ha provisto. Enfóquese en eso. A veces la gente se enfoca en lo negativo, en lo malo. Se enfoca en el pasado y vive atado, vive encadenado, vive arruinado emocional, vive arruinado físicamente, vive arruinado espiritualmente porque está mal enfocado. Enfóquese en las cosas maravillosas que el Señor nos ha dado. Dios nos ha dado demasiado cosas maravillosas. Entonces se va a convertir en una persona muy receptiva. Y por último, nunca hay que darse por vencido. Nunca hay que darse por vencido. Gloria a Dios. Inténtelo una vez, inténtelo 2, inténtelo 3, sígalo intentándolo. Haga todas las cosas con mucha fe, la fe que el Señor ha depositado en cada uno de ustedes. Entonces se va a convertir en una persona muy receptiva. Siempre va a oír los consejos santos y benditos de la palabra de Dios. Cuando se congregue, cuando escuche hablar de Dios, cuando escuche al hombre de Dios, a la mujer de Dios, usted tendrá un corazón abierto, receptivo, porque ha desarrollado estas características que tiene un niño. De esa manera, los niños son un ejemplo para nosotros. Son personas receptivas. Uno le habla a un niño, le quiere enseñar, ellos están atentos a hacerlo.
Por último, ¿de qué manera los niños son un ejemplo para nosotros los adultos? En su aceptación de sí mismos. Ellos se aceptan a sí mismos y al mismo tiempo aceptan la posición que ellos tienen en la vida. Mire qué precioso eso. Por eso Jesús tenía tanta razón de decir que era mejor que se invirtieran. No que los niños sean adultos, sino que los adultos sean como niños. Esta aceptación de sí mismo. ¿Cuánto nos aceptamos a sí mismos como somos? Hechura del Señor somos. Él nos hizo. No nosotros nos hicimos a nosotros mismos. Él nos hizo. Así es. Y hay gente que no se acepta. Hay gente que no acepta la asignación, la posición en la vida. Y anda sufriendo. Desde ahí aparece ahora los celos, aparecen las envidias, cuando la gente no acepta a sí mismo. El niño se acepta a sí mismo. Él no anda complicado con lo que le pusieron. Él vive feliz, él juega, él no tiene problema con eso. En esa posición en la vida. Él no está diciendo yo quiero ser el menor, quiero ser el mayor. No. Él disfruta la etapa. Él no se está quejando. Ese niño, basado en este pensamiento que Jesús instala. Entonces, para poder nosotros imitar a los niños, debemos también aceptarnos a sí mismos. Debemos aceptar esa posición. Si hoy día estamos en una posición X, disfrute, trabaje, acepte lo que el Señor le ha dado. No sufra por lo que no tiene, no sufra por lo que otro tiene, porque de lo contrario se le va a desarrollar la envidia y la amargura. Y entonces van a haber raíces de amargura, dice la Escritura, y la gracia de Dios no va a fluir en ustedes. Y Dios desea que la gracia de Él se manifieste en nosotros. Y por eso tenemos que aceptarnos, valorarnos los unos a los otros. Ahora, por supuesto, Jesús estaba hablando de un niño no mimado. No, de un niño mañoso, de un niño malcriado. Porque a veces uno encuentra a esos niños malcriados. Y que da pena que como hacen berrinches y patalean o le pegan a sus padres o a sus madres en vía pública. No está hablando Jesús de ese tipo de niño. No está hablando Jesús de ese niño que quiere comportarse como adulto, quiere hacer cosas de adulto. No está hablando de ese tipo de niño. Bendito sea Dios. Amén. Permítanme hablar un poco de los niños. Un niño disfruta mucho, pero puede explicar muy poco. Observe a un niño. Yo tengo cercanamente, por estos días, mis hijos ya están grandes, pero tengo un sobrino. Y él disfruta mucho. Yo lo veo cuando, lo poco y nada del tiempo que puedo encontrarme con él. Que ustedes lo conocen, él es muy inquieto, muy habiloso, muy inteligente. Y disfruta mucho. Disfruta mucho el correr, que yo le haga cosas. El que lo abracen, que le haga la montaña rusa, que le haga un canguro. Él disfruta de eso. Si él le pidiéramos que explicara eso, él dice que está feliz nomás. Es que él quiere ver a su tío Gabriel. No va a explicar más. Y lo primero que hace, disculpe que esté mencionando un poco lo que te estoy viviendo. Él va a llegar a la casa y lo primero que va a preguntar, no va a preguntar por nadie más, sino que por el tío. Porque él disfruta eso. No puede explicarlo, pero disfruta. Así son los niños. Los niños disfrutan mucho, pero pueden explicar muy poco. Eso es lo que quiere Jesús de nosotros. Que disfrutemos de Él. Él no quiere que lo expliquemos, Él quiere que lo disfrutemos. Amén. La teología a veces nos llena y quiere que expliquemos las cosas. Cuando Jesús dice, no quiero que ustedes me expliquen, quiero que ustedes me vivan, que lo disfrutemos. Amén. Eso quiere Jesús, que disfrutemos la vida, que disfrutemos el regalo de Dios, que disfrutemos las escrituras, que disfrutemos las enseñanzas de Él, que disfrutemos la hermandad donde nos congregamos, disfrutemos las alabanzas, disfrutemos un testimonio de alguien, aunque no podamos explicarlo, disfrutemos. Los niños viven por fe, así son los niños, y Jesús también desea eso para nosotros. Los niños, ellos no se preocupan del mañana,
Ellos no saben si el papá fue a trabajar, no fue a trabajar, si hay dinero, no hay dinero, si hay pan, no hay pan. Ellos no están preocupados de eso. Los grandes están preocupados de eso. Los niños viven por fe. Ellos saben que se van a despertar y si está tomando leche va a pedir la leche. Va a pedir el desayuno. Él quiere esto y lo otro. Él vive por fe. Porque él lo pide y está. Así es la fe. La convicción de lo que no ve, pero está. Entonces vive por fe. Él lo pide y la mamá le trae. Gloria a Dios. Y eso desea Dios de sus hijos, que vivamos por fe. Dios nos proveerá y Él dice que proveerá para todas nuestras necesidades. San Pablo lo enseñó y Él dijo que usted y yo no andamos por vista, andamos por fe. Amén. Lo enseñó los hermanos de Corintios allí en su segunda carta, en el capítulo 5, versículo 7. Está diciendo, porque por fe andamos y no por vista. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Eso desea Dios. ¿Se da cuenta ahora por qué Jesús dijo, ustedes deben ser como niños? Y no le pidan a los niños a ser como adultos. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué más conocemos de los niños? Basado en este pensamiento de Jesús. Los niños, por fe, aceptan la aventura. Por fe ellos aceptan el destino, confiando que otros los cuidan y les ayudan a salir adelante. Así son los niños. No tienen temor. Ellos salen nomás. No tienen temor. Yo recuerdo hace muchos años, cuando mi hijita estaba pequeña, en una ocasión, con una amiguita, se le ocurrió salir y salieron a caminar. Felizmente encontraron por ahí un carro de policía y alguien las vio y lo fueron a dejar a nuestra casa. Mi hija estaba más aterrada, la otra chica era más valiente, parece, en esa línea. Pero salieron. Yo recuerdo también que mi hijo, una ocasión, estando pequeño acá cuando vivíamos en Curicó, también se quiso perder para que un policía lo fuera a dejar a la casa, porque la maestra que le enseñaba en el jardín le dijeron cuando fueron a desfilar que si alguno se perdía lo que había que buscar era un carabinero, que estando buscando un carabinero estaban a salvo. Y ellos no tenían miedo, salieron y que si se perdían buscarían un carabinero, porque ahí estarían a salvo. Entonces los niños son así, no tienen miedo a la aventura, no tienen miedo al destino, a lo que pueda ocurrir mañana, no tienen miedo. Ellos confían que sus padres los van a cuidar. Cuando un niño tropieza o un niño cae, lo primero que hace, grita o corre. ¿Dónde corre? Grita, llama a la mamá, o corre hacia el papá, a la mamá, porque sabe que el papá, a la mamá lo va a auxiliar. Y eso es lo que quiere el Señor. Que así seamos nosotros. Confiemos nuestra vida, nuestro destino en las manos de Él. Y si estamos afligidos, como dijo Pedro, sálvame, Señor. Ahí estará el Señor para hacerlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Me gusta como Dios le habla al profeta Isaías en un precioso capítulo del libro de Isaías. Precisamente, permítame mirarlo. Por favor, si usted quiere me acompaña en el capítulo 41 de Isaías. Versículo 13 de Isaías, el Señor le habla, le dice a Isaías, se describe quién es, le dice, porque yo soy Jehová tu Dios, le dice, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Cómo no vivir entonces confiado con nuestro Padre? Porque Él nos va a ayudar. Él es nuestro Padre y nos dice, no tengan miedo, yo voy a sostenerlo. Así como uno sostiene como padre a los hijos pequeños, así nos sostiene nuestro Padre. No tengas temor, yo te ayudo. Entramos en el reino de Dios por fe, como niños indefensos, desvalidos, como niños abandonados, como niños desamparados, incapaces de salvarnos a nosotros mismos, totalmente dependientes de la misericordia y la gracia bendita de Dios. De esa manera entramos en el reino de Dios. Gozamos del reino de Dios por fe, creyendo que Él, nuestro Dios, nuestro Padre, nos ama, porque así es, Él nos ama. Amén. Y que suplirá todas nuestras necesidades cada día. Amén. Cada día lo hará el Señor. Por último, quiero cerrar esta reflexión que hemos llamado en esta ocasión
los adultos serán como niños. Cerrándola, quiero cerrarla con una pregunta más. ¿Qué hace un niño cuando se lastima o tiene un problema? ¿Qué hace? ¿Qué hace un niño cuando se lastima o tiene un problema? Ese niño no va a gritar al vecino, no va a llamar al tío, va a llamar a su mamá, va a llamar a su papá, porque sabe que él o ella lo va a ayudar, lo va a auxiliar. Entonces, ¿qué ejemplo precioso a seguir? Es un ejemplo precioso de relación que tiene ese niño con el padre, con la madre. De la misma manera, nosotros debemos tener ese tipo de relación con nuestro padre. El día que estamos en aflicción, en necesidad, usted debe correr, usted debe gritar, llamarlo a él. Él va a estar listo para oír nuestro clamor, nuestra súplica, y nos va a ayudar, nos va a auxiliar. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Jesús dice la Escritura aquí que tomó a estos pequeños en sus brazos amantes y los bendijo. Eso hizo Jesús. ¡Qué bendición debe haber sido esa! ¡Qué fantástica bendición y fabuloso esos niños que pudieron recibir los brazos, sentir los brazos y las manos del Maestro! Bendito sea Dios. Hoy no tenemos al Maestro físicamente, nosotros somos sus hijos, pero Él nos dice, no tengan temor, yo los voy a sostener con la diestra de mi justicia, no tengan temor, yo te ayudo, dice el Señor. Así que quiero animarlos, hermanos lindos y niños que hoy están viendo este culto y están recibiendo esta palabra. No tengan temor. Nuestro Dios, que es nuestro Padre, Él va a ayudarnos. Cual sea la situación que esté viviendo usted, por favor, clame, grite, dígale a Dios. Él estará pronto para auxiliarnos y bendecirnos, porque su bendición siempre estará presente. Nuestro Padre, así como los padres terrenales, quieren lo mejor para los hijos, ¿qué más nuestro Padre de los cielos? Ya nos regaló a su precioso Hijo, nos regaló la salvación, no nos va a ayudar, no nos va a bendecir, no nos va a sanar cuando sea necesario, Él lo hará. Todo está en las manos de Él, Él tiene la autoridad. Así es nuestro Señor, Él quiere bendecirnos y quiere tomarnos en esta noche, en sus brazos, en sus manos, para bendecirnos. Amén. Deseo que mi Señor, en esta noche, les bendiga grandemente y cada uno de ustedes puedan sentir los brazos de su Padre, los brazos del bendito Señor, que hoy nos tocan, que hoy nos acogen, que hoy nos abrazan y nos dicen, no tengas temor, yo te ayudo.